Desafío Siguiendo a Cristo 2020. Hola hermanos, mi nombre es Samuel Reina, miembro de la iglesia Dios con nosotros, la iglesia presbiteriana aquí en Edimburgo. Y hoy les voy a presentar las 3 exigencias de este día. La primera siendo que nos tenemos que humillar peleando contra el orgullo. En esta exigencia Dios nos está pidiendo que no solamente identifiquemos las diferentes características del orgullo, sino que peleemos contra ellas a través de la humildad. Una de las causas por la que Jesús reservó su descripción más desdeñosa a los hipócritas fue porque la raíz de la hipocresía es el orgullo. La abominación que Jesús siente por el orgullo resulta evidente por la frecuencia y la variedad de sus llamados a la humildad. Y a veces nos es difícil definir el orgullo porque sus manifestaciones a veces son sutiles y muchas de las veces no aparentan arrogancia. Sin embargo, podemos ver a través de la Biblia que el orgullo tiene 3 características que siempre sobresalen. La primera es que el orgullo tiene un sentido del mérito. En otras palabras, el orgulloso cree que se merece algo bueno de Dios. Este sentido del mérito va de la mano con la creencia de que somos superiores a otros. Por eso el fariseo, preocupado por el mérito, dijo en Lucas 18, 11 al 12: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Hay una diferencia entre el deleite que siente el humilde al convertirse en una mejor persona por la gracia de Dios y el que siente el orgulloso al poder verse como un ser superior a otros. El orgulloso no se deleita por crecer espiritualmente, sino por sentirse superior. La segunda característica es que el orgullo anhela la gloria de los hombres. En Mateo 6:16 Jesús dice: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Jesús los llama hipócritas porque con sus oraciones y ayuno quieren aparentar que aprecian a Dios, pero en realidad aprecian la gloria de los hombres. Esta es una de las manifestaciones del orgullo. El orgullo también se puede manifestar en gloriarse por tener poder y riquezas. Puede que esto implique el puesto que uno tenga en el trabajo, o en cómo se conduzca en una plaza, o el título que ponga delante de su nombre. El problema aquí no es que sea algo malo el tener un buen puesto en el trabajo o el que nos sentemos en los puestos de honor. El problema es en lo que nosotros amamos, lo que necesitamos, anhelamos y apreciamos. El deseo de que los hombres nos honren con puestos y títulos es lo que pide el orgullo. La tercera característica es que el orgullo no siente el amor. Jesús dice en Mateo 23:4: Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En otras palabras, instituyen magnas normas morales, pero no tienen misericordia ni sabiduría espiritual para ayudar a las personas a llevar su carga. No sienten amor por la persona. Y la manera en que Jesús nos pide que luchemos contra el orgullo en todas sus manifestaciones es a través de ser siervos humildes. En las enseñanzas de Jesús hay entonces una relación muy estrecha entre la humildad y la servidumbre. El discípulo pasa de ser pobre de espíritu a confiar en la gracia de Dios como lo hace un niño, para después tener un corazón de siervo y de buenas obras. En las bienaventuranzas de Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. En otras palabras, bienaventurados los que no creen que al autoanalizarse, a verse a sí mismos, creen que merezcan
algún tipo de mérito o algún tipo de recompensa. Felices, ellos toman el lugar de los siervos indignos a quienes Jesús describe en Lucas 17:10. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Jesús está diciendo que sin tomar en cuenta el grado de obediencia, desde el más obediente hasta el menos obediente, ninguno de ellos amerita reclamo alguno a Dios. Una persona obediente diría: soy un siervo indigno. O sea, no pido de ninguna manera algún tipo de recompensa. Esta convicción constituye la raíz de la humildad, de que no merecemos nada de parte de Dios. En otras palabras, todo lo bueno que sí recibimos de Dios no es porque lo merezcamos, sino por pura misericordia. La alegría de los humildes no radica en ser merecedores de ninguna cosa que Dios nos da, sino en recibir misericordia de Él. La siguiente exigencia es: no os enojéis, confiad en la providencia de Dios. Vamos a ver el versículo que está en Mateo 5, 21 a 22 para esta exigencia, que dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí Jesús nos está exigiendo entonces, junto con la ley de Moisés, que no realicemos el acto externo de matar, pero va más allá, también exigiéndonos que no sintamos ese sentimiento interno de ira que se encuentra detrás de este acto. Para esta exigencia tenemos que ver un poquito más qué es lo que queremos decir con el enojo. A veces el enojo es difícil de definir con palabras, pero debemos de intentarlo, porque a través de la Biblia nos damos cuenta que hay diferentes experiencias a las que llamamos enojo, de las cuales unas son pecaminosas y otras no. Vemos que en algunas instancias Jesús, como el ser humano ideal, si él pudo sentir y expresar enojo, tenemos que preguntarnos qué quiere decir con la prohibición que aparece en Mateo 5:22, cuando dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La solución a esto, o la respuesta a esta pregunta, se encuentra en definir qué es lo que caracteriza un enojo positivo y un enojo negativo. Hay al menos 5 factores en las enseñanzas de Jesús que determinan si enojarse en un momento dado es legítimo o no. En esta exigencia vamos a ver tres de estos factores, que son el amor, la proporción y la prudencia. Para que el enojo humano sea positivo, debe regirlo el amor por aquellos que nos enfurecen. Jesús dijo en Mateo 5:44: amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y en Lucas 6, del 27 al 28 dice: haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen. Si nuestro enojo ha de ser positivo, debe de regirlo nuestra obediencia al mandamiento de bendecir y orar y hacer el bien a aquellos que nos hacen enojar. El que Jesús se haya enojado nos dice que el enojo positivo existe. Es por eso que debemos definirlo de manera que el amor lo rija. En otras palabras, debemos asumir que con la ayuda de Jesús podemos enojarnos con alguien y al mismo tiempo orar por esa persona, bendecirla y hacerle un bien. Otro factor del enojo positivo es la proporción. Jesús nos muestra que una respuesta sagrada al mal podría ser proporcional a su grado de flagrancia moral.
En otras palabras, nuestro enojo debe determinarlo no solo nuestro amor por quienes nos hacen enojar, sino también la gravedad de la ofensa. Si nuestro enojo es desproporcionado en relación a la ofensa, no es enojo positivo. Por ejemplo, un padre gritándole con furia a su hijo de 3 años y golpeándolo de manera incontrolable constituiría un claro ejemplo de enojo desproporcionado. De la misma manera, una falta de enojo a una ofensa grave o una ofensa contra Dios o algo que cause daño a otras personas puede ser algo negativo también. La ausencia del enojo en un caso así resulta desproporcionado a la gravedad del mal y no es positivo. Y finalmente el otro factor que vamos a ver es la providencia. Una de las grandes verdades que Jesús nos enseñó para ayudarnos a quedar libres del enojo pecaminoso es acerca de la providencia completamente abarcadora de Dios, es decir, su control sabio y soberano sobre todas las cosas por el bien de sus hijos. El desate y la intensidad de nuestro enojo debe gobernarlos nuestra confianza en la prudencia de Dios, en que Él gobierna sobre el mal que nos hace enojar y no permitirá que nos suceda nada que al final no resulte en un bien para nosotros. La providencia de Dios debe de cambiar la forma en que vivimos las situaciones que de otro modo nos enfurecerían por completo. La providencia de Dios dominará todo el mal que nos sobrevenga para que sus propósitos se cumplan. Esto va a afectar la manera en que nosotros nos enojamos. Uno de los ejemplos más claros de cómo la providencia de Dios domina el efecto controlador del enojo es en el mandamiento de Jesús que nos gocemos cuando se nos persigue injustamente. Dice en Mateo 5 del 11 al 12: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pocas cosas nos harían enojar más que un trato tan injusto. Sin embargo, el Señor transforma completamente ese sentimiento común y comprensible del enojo y hasta nos dice: gozaos y alegraos. Nuestra ira ante el trato injusto no puede permanecer inalterable si nos gozamos en dicho trato. Nuestro gozo en presencia de la persecución es posible gracias a la providencia de Dios. Es por eso que Jesús dice que el gozo y no el enojo puede dominar nuestra experiencia de persecución. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por lo tanto, la fe rige el enojo positivo en la sabia, todopoderosa y misericordiosa providencia de Dios. La tercera exigencia para el día de hoy es que Jesús nos pide que hagamos la voluntad de mi Padre que está en los cielos, confiando en Jesús y justificados. Aquí vemos que Jesús nos está pidiendo que no solamente sigamos lo que manda su palabra, sino que pongamos nuestra confianza en Él para nuestra justificación. Podemos ver esto cuando el hombre rico le pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde en 2 pasos. Primero le dice: los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le responde: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y es entonces cuando Jesús le dice: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. En Mateo lo dice así:
si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Entonces vemos que el hombre rico no es perfecto, no ha guardado la ley de Dios a la perfección y por lo tanto no va a heredar la vida eterna a menos que tenga esa cosa que le falta. Ahora, tenemos que preguntarnos qué es eso que le faltaba. Lo podemos ver de esta manera. Es como si Jesús le hubiera dicho: una cosa te falta, te falto yo. Deja de atesorar el dinero y comienza a atesorarme a mí. ¿Quieres heredar la vida eterna? ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Yo soy el tesoro del cielo. Si quieres tener tesoro en el cielo, debes de tenerme a mí. Si quieres ser perfecto, que es la única vía para entrar en el reino de Dios, sígueme. Aquí Jesús nos está mostrando que Él es el único camino a la obediencia perfecta. Y la obediencia perfecta es un requisito para la vida eterna. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo es que Jesús es el camino a la perfección? Y la Biblia nos muestra que Jesús mismo es nuestra perfección. Jesús dijo que Él había venido para dar su vida en rescate por muchos. En Marcos 10:45, que su sangre sería derramada para remisión de los pecados, como dice en Mateo 26:28, y que creer en Él cuando lo subieran a la cruz daría vida eterna a los pecadores indignos, como lo dice en Juan 3, del 14 al 15. Todo esto supone que la vida y muerte de Jesús son nuestra única esperanza de escapar de la ira y entrar al cielo. Todos somos pecadores ante la ira sagrada de Dios, sin esperanza de vida eterna, dependiendo de nuestra propia obediencia. Jesús vino a resolver ese problema. Él lo resuelve quitando la ira de Dios. La quita soportando el castigo que nosotros merecemos y pagando la deuda que nosotros nunca podríamos pagar. Por lo tanto, gracias a la sangre de Jesús, se nos perdonan todos nuestros pecados y Dios ya no nos ve como pecadores ni imperfectos. Todo esto gracias a nuestra relación con Jesús. Pero esta perfección no solamente consiste en que no seamos culpables. Jesús cuenta una parábola de un fariseo y un publicano que fueron a orar al templo. El fariseo recalcó cómo obedecía la ley. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice Jesús, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes de el otro. Lucas 18, del 11 al 14. Entonces aquí vemos que la parábola compara de forma dramática a aquellos que confiaban en sí mismos como justos con aquellos que ya habían perdido toda esperanza de su propia justicia y se volvieron a la misericordia de Dios para que Él los justificara aunque no lo merecieran. Aquí vemos también que nuestra propia justicia, aun si es producto de la gracia de Dios, no es suficiente para la vindicación en la sagrada presencia de Él. En lugar de esto, vemos que la justificación de Dios es dada a los pecadores que ven en Jesús su única esperanza de que el Padre los acepte. Jesús dijo al hombre rico: el que guardes la ley no te dará entrada al reino. No eres perfecto. Una cosa te falta. Ven a mí. Jesús era lo que le faltaba. Entonces, en este sentido, la perfección de la que el hombre rico carecía se encontraba en Jesús. Dios tomará al hombre como perfecto si deja de depender de su propio dinero
o de sus propias obras o de su propia justicia y comienza a depender de Cristo. Bueno, hermanos, estas fueron las 3 exigencias del día de hoy. Les invito a que las sigamos reflexionando y meditando para el resto de la semana, para que podamos realmente entender qué es lo que Jesús nos está pidiendo cuando nos dice que luchemos contra el orgullo, que controlemos nuestro enojo y que confiemos en Jesús como nuestra única vía de justificación y perfección. Dios les bendiga.